Imagine un mundo antiguo, donde los reyes y profetas son las voces de autoridad y verdad. En este escenario, un hombre, Isaías, tiene una visión que no solo alterará su vida, sino que también ecoará a través de los siglos. ¿Qué pasaría si te dijera que los eventos que él predijo ya están sucediendo? ¿Estás listo para enfrentar que los signos están aquí y que el tiempo está acabando? Las respuestas a estos interrogantes son cruciales y concluyentes. Sí, las profecías de Isaías no solo impactaron su tiempo, sino que han continuado influyendo en el pensamiento y la fe hasta nuestros días. En Isaías 6, 1 a 3, se narra su encuentro sobrenatural, una experiencia de revelación divina que no solo confirmó su misión profética, sino que también estableció un estándar de santidad y justicia perpetuo. Esta visión majestuosa del trono de Dios y los serafines que proclaman su santidad actúa como un recordatorio eterno de un Dios inmutable y eterno. El mensaje de Isaías es más pertinente ahora que nunca. Sus palabras nos instan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con lo divino. A través de sus profecías, comprendemos que la justicia y la santidad son exigencias continuas, resonando a través de los milenios hasta llegar a nosotros, en un momento en que los signos profetizados comienzan a manifestarse claramente. Isaías 6, 1 a 3 describen la majestuosa visión del profeta. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta visión inicial nos introduce a la trascendencia de sus mensajes, que aún resuenan con urgencia en nuestro tiempo, advirtiendo sobre la santidad y la justicia divinas. La relevancia de Isaías no se limita a su contexto histórico. Sus profecías abarcan desde advertencias inmediatas hasta visiones mesiánicas y escatológicas. En Isaías 53, 5, predijo el sacrificio del Mesías. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras establecen un puente entre la antigua promesa y su cumplimiento en Jesucristo, demostrando la continuidad del plan divino. Además, Isaías no solo se enfocó en la redención, sino también en la restauración futura. Isaías 65:17 ofrece una visión esperanzadora. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no será recordado, ni vendrá a pensamiento. Este versículo subraya la promesa de renovación total, que anima a los fieles a perseverar en su fe frente a las adversidades del mundo actual. La capacidad de Isaías para abordar tanto las necesidades inmediatas de su pueblo como las preocupaciones universales y eternas lo distingue como una voz crucial para nuestra era. Cada generación, enfrentada a sus propios desafíos, puede encontrar en sus palabras una guía y un consuelo, recordando siempre que la fidelidad a Dios trae consigo la esperanza de una redención completa y una nueva creación. Isaías no solo fue un profeta del antiguo Israel, sino que sus profecías tienen aplicaciones contemporáneas que nos instan a reflexionar sobre nuestra propia época. En Isaías 2:4, él profetiza sobre la paz. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en arados, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Este llamado a la paz y transformación de instrumentos de guerra en herramientas de trabajo resuena hoy como un objetivo hacia el cual la humanidad todavía aspira. La interpretación moderna de estas profecías también destaca la relevancia de Isaías en el contexto del juicio divino. Isaías 13:9-11 declara: «He aquí que viene el día del Señor, cruel, con ira y ardiente furor, para convertir la tierra en soledad y destruir en ella a sus pecadores. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad». Esta severidad se refleja en las advertencias actuales sobre las consecuencias de la maldad y la injusticia, motivando a los creyentes a vivir según los preceptos divinos. En el ámbito de la redención, Isaías también ofrece un mensaje de esperanza que es crucial en tiempos de crisis. Isaías 40:31 nos asegura: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo es un bálsamo para aquellos que se sienten agobiados por las dificultades, recordándoles que la fe en Dios renueva la fortaleza espiritual y física. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Por lo tanto, la obra de Isaías se mantiene como un faro de luz para la interpretación y aplicación contemporáneas, guiando a los creyentes a través de los tiempos de turbulencia con la promesa de la justicia divina y la redención eterna. Isaías fue un precursor en anunciar la llegada del Mesías mucho antes de su nacimiento terrenal. En Isaías 7:14, el profeta revela una de las señales más claras: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Este versículo no solo predijo un evento milagroso, sino que también enfatizó la intervención directa de Dios en la historia humana, aportando esperanza y redención a través del nacimiento de Jesucristo. El cumplimiento de esta profecía se destaca en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo 1:22-23, donde se reconoce que la Virgen María concibe a Jesús, cumpliendo directamente la palabra dada a Isaías. Esta correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no solo valida la autenticidad de las profecías, sino que también refuerza la fe de los creyentes en la precisión y la veracidad de las Escrituras. Isaías habla del carácter y la misión del Mesías en Isaías 42:1-4, donde describe al siervo de Jehová que traerá justicia a las naciones sin quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humeare. Este pasaje subraya la compasión y la justicia que Jesucristo manifestaría en su ministerio terrenal, ofreciendo una guía para el comportamiento ético y misericordioso hacia los marginados y oprimidos. La profundidad de las profecías mesiánicas en el libro de Isaías proporciona un marco sólido para entender el plan de salvación divina. Cada detalle, desde la naturaleza milagrosa del nacimiento de Jesús hasta su ministerio de reconciliación y justicia, estaba predicho y se cumplió, fortaleciendo nuestra comprensión de Dios como un ser omnipotente y amoroso
que se preocupa profundamente por su creación. La obra de Isaías contiene numerosas visiones que presagian los relatos del libro de Apocalipsis, ofreciendo una perspectiva única sobre el fin de los tiempos y la restauración final. En Isaías 24, 19 a 20, el profeta describe la devastación de la tierra. Quebrantada está de quebrantarse la tierra, desmenuzada está de desmenuzarse la tierra, sacudida está de sacudirse la tierra. La tierra tambalea como un borracho y es removida como una choza, y pesa sobre ella su pecado, y caerá y no se levantará más. Este pasaje es eco en Apocalipsis 16, 18, donde se mencionan terremotos y cataclismos en el contexto de los juicios finales. Estas analogías no son meras coincidencias, sino que forman parte de un diseño divino que vincula las profecías de Isaías con las revelaciones dadas a Juan. Este entrelazamiento profético asegura que los creyentes comprendan la continuidad y la cohesión del mensaje bíblico a lo largo de las Escrituras, reforzando la idea de que los eventos futuros están bajo el control soberano de Dios. Ambos libros hablan de una nueva creación donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Isaías 65:17 y Apocalipsis 21:1 comparten visiones paralelas de nuevos cielos y nueva tierra, donde los horrores del pasado serán olvidados y Dios morará con su pueblo en paz eterna. Estas visiones ofrecen consuelo y esperanza a los fieles, asegurándoles que su fidelidad será recompensada en el reino venidero. La comparación entre Isaías y Apocalipsis no solo destaca la congruencia de las profecías bíblicas, sino también fortalece la esperanza escatológica en el corazón de los creyentes, recordándoles que, a pesar de las tribulaciones del mundo, el triunfo final de Dios está asegurado y su reino será establecido para siempre. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, uno de los temas más poderosos en las profecías de Isaías es la visión de la Nueva Jerusalén, un tema que encuentra su culminación en el libro de Apocalipsis. En Isaías 60, 1 a 3, el profeta llama a Jerusalén a brillar con la gloria de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta promesa de restauración y redención simboliza la esperanza de un futuro donde Dios mismo será la luz inextinguible que guía y gobierna a su pueblo. La descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, 2-3 complementa y expande esta visión. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, ataviada como una esposa, adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta visión celestial no solo refleja la magnificencia divina, sino también la íntima relación entre Dios y su creación restaurada. Estas visiones proféticas ofrecen un contraste marcado con las luchas y dolores del mundo actual, sirviendo como un recordatorio poderoso de que la historia humana se dirige hacia un clímax glorioso, donde la justicia, la paz y la santidad prevalecerán.
La Nueva Jerusalén es presentada no solo como un lugar físico, sino como el cumplimiento de todas las promesas divinas, donde la presencia de Dios ilumina cada rincón y donde no hay necesidad de templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Isaías no solo comparte visiones de esperanza y restauración, sino que también ofrece serias advertencias sobre el juicio final. En Isaías 26:21, el profeta esclarece: «Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá su sangre, y no encubrirá más a sus muertos». Este versículo refleja la justicia inevitable de Dios, que no dejará sin respuesta ninguna iniquidad. La imagen de Dios saliendo de su lugar simboliza la seriedad y la inminencia de este evento escatológico. Este juicio divino no es arbitrario, sino un acto de justicia que restablece el orden roto por el pecado. Isaías 66:16 lo afirma: «Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos por Jehová». La descripción del fuego y la espada subraya la purificación y la severidad del juicio, destinados a eliminar definitivamente el mal y la corrupción de la creación. Isaías presenta el juicio como un momento de revelación y separación definitiva entre los fieles y los impíos. En Isaías 65:13-14, Dios dice: «Por tanto, así dice el Señor Jehová: He aquí que mis siervos comerán, pero vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, pero vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, pero vosotros seréis avergonzados». Este contraste pone de manifiesto las consecuencias eternas de las decisiones tomadas en la vida terrenal. La universalidad del juicio final y su impacto en toda la humanidad es un llamado urgente a la reflexión y la conversión, recordando a todos que la justicia divina finalmente prevalecerá y cada acto será juzgado. Este conocimiento debería motivar a los creyentes a vivir vidas que reflejen la santidad y el amor que Dios demanda. Isaías también aborda la problemática de la confusión moral que prevalece en la sociedad. En Isaías 5:20 advierte claramente: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Esta inversión de valores es especialmente relevante en nuestros días, donde la verdad a menudo se relativiza o se ignora completamente. El profeta desafía esta distorsión de la moralidad, insistiendo en la necesidad de un discernimiento claro basado en los preceptos divinos. La confusión entre el bien y el mal no solo tiene consecuencias sociales, sino también espirituales, llevando a las personas a alejarse de la voluntad de Dios y hacia su propia destrucción. Esta advertencia es amplificada en el contexto de la justicia divina, donde tales engaños no pasarán desapercibidos. Isaías 5:24 lo explica así: «Porque como fuego devora la paja y la llama consume el rastrojo, así será su raíz como podredumbre y su flor se disipará como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel». La consecuencia natural de abandonar la ley divina es la desintegración y el juicio. Abordar estos peligros requiere un retorno a los principios bíblicos y un rechazo de las normas culturales que contradicen la verdad revelada. Los creyentes están llamados a ser luces en una sociedad oscurecida por la confusión moral, guiando a otros hacia el camino de la rectitud. En un mundo plagado de información y desinformación, Isaías resalta la importancia crítica de la sabiduría espiritual. Isaías 33:6 afirma: «Y será la fe de tus tiempos, la fortaleza de las salvaciones, sabiduría y ciencia, el temor de Jehová será su tesoro».
Este versículo nos recuerda que el verdadero fundamento para enfrentar los desafíos contemporáneos no se encuentra en el conocimiento humano, sino en el temor reverente a Dios. La sabiduría espiritual ofrece una perspectiva que trasciende las tendencias del momento y proporciona respuestas profundas a los problemas existenciales de la humanidad. A través de la sabiduría divina, los creyentes pueden discernir entre caminos que llevan a la vida o a la destrucción, una habilidad esencial en una época donde las decisiones morales y éticas son cada vez más complejas. Además, esta sabiduría se manifiesta en la capacidad de interpretar correctamente los tiempos y reconocer las señales de la acción divina en el mundo. Proverbios 9:10 reitera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Aquellos que siguen este principio no solo tienen la capacidad de navegar por la vida con claridad, sino que también pueden influir positivamente en aquellos a su alrededor. La sabiduría espiritual, entonces, no es solo un recurso para la autoayuda, sino una herramienta divina para la transformación personal y comunitaria, equipando a los creyentes para enfrentar y responder a las circunstancias de la vida con integridad y fe. Isaías insta a tomar decisiones conscientes entre el camino de la vida y el de la perdición. En Isaías 1:19-20 se presenta una clara elección. Si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra, pero si os negáis y sois rebeldes, seréis consumidos por la espada. Esta dicotomía subraya la importancia de la obediencia a Dios como fuente de vida y bienestar, contrapuesta a la rebelión que conduce a la destrucción. La responsabilidad de elegir correctamente no solo afecta al individuo, sino que tiene repercusiones eternas y comunitarias. Isaías explica que las elecciones morales y espirituales de una persona pueden influir en el destino colectivo de su comunidad y nación. Este principio resuena en la modernidad, recordándonos que nuestras acciones y decisiones diarias contribuyen a la salud o deterioro de nuestro entorno. En el contexto de la salvación, Isaías 55, 6-7 ofrece una invitación a la redención. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Este llamado a la conversión es crucial, ya que ofrece la oportunidad de revertir el curso de una vida alejada de Dios, enfatizando la disponibilidad y la misericordia divina hacia los que buscan cambiar. La sabiduría en la elección y la prontitud en buscar a Dios son fundamentales en la vida del creyente, pues cada decisión tomada tiene el potencial de acercarnos más a Dios o alejarnos de su presencia protectora y de su plan perfecto para nuestras vidas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En un mundo donde la corrupción y la inmoralidad parecen prevalecer, Isaías destaca la importancia de mantenerse fiel a los mandamientos divinos. En Isaías 8:11-13, el profeta comparte una revelación personal de Dios. Porque Jehová me habló así con mano fuerte e instruyóme que no anduviese por el camino de este pueblo, diciendo: no digáis confederación a todo aquello a que este pueblo dice confederación, ni temáis su temor, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él vuestro miedo.
Este pasaje alienta a los creyentes a desviarse del camino del mundo y a encontrar seguridad y guía en la reverencia hacia Dios. La fidelidad en medio de la adversidad no solo es un testimonio de la integridad personal, sino también una luz que puede guiar a otros fuera de la oscuridad. Isaías recalca que en tiempos de desvío moral, los fieles son llamados a ser ejemplos de rectitud y justicia, influyendo en la sociedad y atrayendo a otros hacia la verdad. El profeta también advierte sobre las consecuencias de seguir las corrientes populares que contradicen los principios divinos. En Isaías 5:13 declara: «Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed». Este versículo subraya las trágicas consecuencias de abandonar el conocimiento de Dios por seguir las tendencias corruptas de la sociedad. Mantenerse firme en la fe requiere tanto coraje como humildad, reconociendo que la verdadera sabiduría y seguridad se encuentran en seguir a Dios y no a las masas. Esta postura no solo protege al individuo, sino que también preserva la integridad y la salud espiritual de la comunidad. Isaías presenta la vida espiritual como una encrucijada, donde cada individuo debe tomar decisiones de vida o de muerte. En Isaías 30:21 se ofrece guía divina para estas decisiones, y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: «Este es el camino, andad por él, sin apartaros ni a diestra ni a siniestra». Este versículo ilustra la importancia de escuchar la voz de Dios y seguir su dirección explícita sin desviarse, lo cual es esencial en un mundo lleno de distracciones y falsedades. La elección de seguir a Dios conlleva la promesa de vida eterna, mientras que desviarse del camino puede resultar en perdición. Isaías 1:28 declara: «Y quebrantará a los transgresores y a los pecadores juntamente, y los que dejaron a Jehová serán consumidos». Esta advertencia es clara y directa, reforzando la seriedad de vivir conforme a los mandatos divinos. Isaías anima a los creyentes a perseverar en el camino correcto, incluso cuando enfrentan presiones para conformarse a las normas y expectativas mundanas. Esta perseverancia no solo es crucial para la salvación individual, sino que también tiene un impacto colectivo, fomentando una cultura de integridad y temor a Dios. Por lo tanto, las decisiones en la encrucijada espiritual no deben tomarse a la ligera, ya que tienen consecuencias eternas. La sabiduría, la orientación y la fortaleza para tomar estas decisiones provienen de una relación profunda y comprometida con Dios, que se cultiva a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. En un mundo donde la corrupción y la inmoralidad parecen prevalecer, Isaías destaca la importancia de mantenerse fiel a los mandamientos divinos. En Isaías 8:11-13, el profeta comparte una revelación personal de Dios. «Porque Jehová me habló así con mano fuerte, e instruyóme que no anduviese por el camino de este pueblo, diciendo: no digáis confederación a todo aquello a que este pueblo dice confederación, ni temáis su temor, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él vuestro miedo». Este pasaje alienta a los creyentes a desviarse del camino del mundo y a encontrar seguridad y guía en la reverencia hacia Dios. La fidelidad en medio de la adversidad no solo es un testimonio de la integridad personal, sino también una luz que puede guiar a otros fuera de la oscuridad. Isaías recalca que en tiempos de desvío moral, los fieles son llamados a ser ejemplos de rectitud y justicia, influyendo en la sociedad y atrayendo a otros hacia la verdad. El profeta también advierte sobre las consecuencias de seguir las corrientes populares que contradicen los principios divinos. En Isaías 5:13 declara: «Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento,
y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Este versículo subraya las trágicas consecuencias de abandonar el conocimiento de Dios por seguir las tendencias corruptas de la sociedad. Mantenerse firme en la fe requiere tanto coraje como humildad, reconociendo que la verdadera sabiduría y seguridad se encuentran en seguir a Dios y no a las masas. Esta postura no solo protege al individuo, sino que también preserva la integridad y la salud espiritual de la comunidad. Isaías expone con claridad las consecuencias del pecado y la justicia divina que eventualmente se manifiesta contra la iniquidad. En Isaías 13:11, el profeta advierte: «Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos». Este versículo refleja el compromiso de Dios con la justicia y la equidad, asegurando que las acciones injustas no permanecerán sin respuesta. La naturaleza de la justicia divina es tal que busca restaurar el orden y la paz, removiendo aquellos elementos que corrompen y destruyen la creación. Isaías 1:27 afirma: «Sión será redimida con juicio y sus convertidos con justicia». La redención y la restauración son posibles, pero pasan por el camino del arrepentimiento y la rectificación, subrayando la necesidad de un retorno sincero a los caminos de Dios. La justicia de Dios no es solo punitiva, sino también purificadora. En Isaías 6:7, tras el acto simbólico de purificación de Isaías por un serafín, se dice: «Y tocó mi boca con ella, y dijo: He aquí, que esto tocó tus labios, y tu maldad es quitada, y limpio tu pecado». Este acto ilustra cómo, a través de la justicia divina, se ofrece la oportunidad de renovación y santificación. Por lo tanto, la justicia divina, aunque a menudo severa, es fundamentalmente una fuerza de corrección y restauración que busca establecer las condiciones para una relación armónica y santa entre Dios y su pueblo. Isaías también aborda el tema de las catástrofes naturales, interpretándolas como mensajes divinos destinados a llamar la atención de la humanidad hacia su necesidad de arrepentimiento y cambio. En Isaías 29:6, el profeta describe la intervención divina mediante fenómenos naturales. «Serás visitada de Jehová de los ejércitos con truenos, terremotos y gran ruido, torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor». Estos eventos son presentados no solo como castigos, sino también como recordatorios poderosos de la soberanía y el poder de Dios sobre la creación. Estas manifestaciones sirven como llamadas de atención para que las sociedades reconsideren sus caminos y busquen a Dios en medio de su turbulencia. En tiempos antiguos y modernos, fenómenos como estos han impulsado a comunidades enteras a reflexionar sobre su espiritualidad y su adherencia a los valores divinos. Isaías utiliza estas imágenes para reforzar la idea de que Dios está activamente involucrado en el mundo y que su presencia no puede ser ignorada. En momentos de crisis, la presencia de lo divino se manifiesta para instar a un cambio y reorientación hacia lo espiritual. El entendimiento de que las catástrofes tienen un propósito divino ayuda a los creyentes a buscar significados más profundos en sus experiencias, motivándolos a una introspección y a un acercamiento más intenso hacia Dios, reconociendo su poder y majestad incluso en los momentos de desastre. Isaías nos recuerda que Dios, en su esencia, es justo, y esta justicia no excluye su bondad. En Isaías 45:21 se declara: «Anunciad y acercaos, consultad juntos. ¿Quién hizo oír esto desde antiguo? ¿Quién lo ha anunciado desde entonces? ¿No soy yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí».
Esta dualidad en el carácter de Dios asegura que, mientras Él ofrece salvación, no deja sin castigo el mal. El temor a esta justicia divina debe ser un componente esencial de nuestra fe, pues el reconocimiento del poder y la autoridad de Dios nos impulsa a vivir rectamente. Isaías 59:18 ilustra este punto. Conforme a sus obras, así les retribuirá. Ira a sus adversarios, pago a sus enemigos, a las islas les dará su pago. Este versículo subraya que Dios recompensa o castiga de acuerdo con nuestras acciones. La justicia de Dios no busca ser temida por su severidad, sino comprendida en su función de mantener el orden y la santidad. Isaías 30:18 afirma: Por tanto, Jehová esperará para tener misericordia de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es un Dios de justicia, bienaventurados todos los que esperan en Él. Aquí vemos cómo la justicia y la misericordia coexisten, invitando a los fieles a vivir en esperanza y fidelidad. Esta justicia divina asegura que no habrá impunidad. Isaías 13:11 dice: Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos. Así, la justicia de Dios actúa como un recordatorio constante de que nuestro comportamiento tiene consecuencias eternas. Isaías nos insta a buscar a Dios activamente mientras hay oportunidad. En Isaías 55:6, el profeta exhorta: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este llamado enfatiza la urgencia de la fe y el arrepentimiento, motivando a no postergar nuestra reconciliación con Dios. La naturaleza transitoria de la vida y la imprevisibilidad del futuro hacen este llamado especialmente crítico. Isaías 40:6-8 refuerza esta idea. Una voz dice: clama. Y yo dije: ¿qué clamaré? Toda carne es hierba, y toda su misericordia como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el aliento de Jehová sopla en ella. Ciertamente la gente es hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquí, Isaías contrasta la fragilidad humana con la eternidad de Dios y su palabra. Este mensaje se complementa con una invitación a abandonar caminos de error. Isaías 55:7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Esto muestra que, sin importar nuestro pasado, la redención está al alcance si nos volvemos a Dios sinceramente. Por tanto, buscar a Dios no es solo un acto de fe, sino también de sabiduría práctica, reconociendo la brevedad de la vida y la importancia de asegurar nuestra eternidad en la presencia divina. La enseñanza de Isaías culmina con una urgente preparación para el retorno de Jesús. Isaías 62:11 proclama: He aquí que Jehová ha hecho oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: He aquí viene tu salvación. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de él. La promesa del regreso de Cristo es central en la doctrina cristiana y requiere una preparación seria y dedicada de los fieles. Esta preparación implica una vida de vigilancia, oración y servicio. Mateo 24:42-44 complementa esta visión. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La imprevisibilidad de la segunda venida exige una constante disposición espiritual. Además, prepararse para su retorno no solo significa esperar pasivamente, sino activamente extender el reino de Dios mediante el testimonio y el servicio.
Esto se refleja en cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo perseveramos en la fe a pesar de las dificultades. Finalmente, Isaías nos recuerda que la venida de Jesús traerá justicia y paz definitivas. Isaías 9:6-7 describen: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. De la incremento de su gobierno y de la paz no habrá fin. Este futuro prometido es un fuerte motivador para vivir de manera que seamos hallados fieles en su venida. El huracán Milton azotó con fuerza devastadora a los Estados Unidos, arrasando ciudades enteras y dejando destrucción a su paso. Sin embargo, esto no es más que el inicio de lo que está por venir. Como en los días del Apocalipsis, las señales de tiempos más oscuros comienzan a revelarse y lo peor aún está por manifestarse. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿estás verdaderamente preparado para lo que está por venir? Las señales han comenzado a aparecer, como se profetizó hace siglos. Lo que hemos presenciado con el huracán Milton es solo un aviso de que los tiempos de tribulación se acercan rápidamente. ¿Estás listo para enfrentar los desafíos que se avecinan? Cuando las pruebas sean tan grandes como las plagas que una vez castigaron a la humanidad, las tormentas futuras serán como las plagas de antaño, recordándonos que los tiempos de juicio están cerca. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el preludio de calamidades más profundas, tal como fue advertido en las Escrituras. El alcalde de Tampa advirtió: si decides desafiar a la madre naturaleza, recuerda que ella prevalece siempre. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan recibe una revelación sobre el fin de los días, mostrando cómo Dios envía su juicio sobre el mundo por sus pecados. Este periodo, conocido como la tribulación, durará 7 años, empezando con un tratado de paz mundial propuesto por una figura conocida como el Anticristo. Durante la primera mitad de estos 7 años, se experimentará una paz engañosa, la cual es solo una máscara para el control social. Pero en la segunda mitad, el mundo enfrentará grandes juicios para poner a prueba a aquellos que han rechazado el Evangelio de Jesucristo y para llevar a la nación de Israel a reconocer a Jesús como el Mesías verdadero. Te preguntarás, ¿por qué debe haber tanta devastación? Según la Biblia, Dios es amor, pero también es justo y recto. Por lo tanto, no dejará el pecado sin castigo. Salmo 89:14. Debido a que muchos han despreciado y rechazado a su Hijo Jesús, enfrentarán tiempos de gran tribulación. Sin embargo, tendrán la oportunidad de arrepentirse y ser salvados del poder de Satanás. Los juicios divinos se describen en 3 ciclos de 7, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, como se detalla en los capítulos 8 y 11 de Apocalipsis. Cuando Jesús abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Apocalipsis 8:1. Luego, 7 ángeles que estaban ante Dios recibieron 7 trompetas. Se prepararon para tocarlas, anunciando juicios divinos inminentes. Las trompetas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usaban para alertar al pueblo de eventos significativos dictados por Dios. Veamos lo que sucede en la tierra con cada toque de trompeta. Con la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra, quemando 1/3 de ella, junto con los árboles y toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. Como resultado, miles de seres humanos y animales perecieron debido al fuego y la violencia del granizo, así como por la escasez de alimentos que la sequía ocasionaría. Según los estudiosos bíblicos,
Estas son representaciones simbólicas de las calamidades que azotarán la tierra para castigar la iniquidad de los malvados y advertir que la persecución contra la Iglesia de Cristo no quedará sin respuesta divina. La segunda trombeta. Cuando el segundo ángel sopló su trombeta, un gran objeto celestial atravesó la atmósfera y al impactar en el océano, aniquiló 1/3 de la vida marina y dañó 1/3 de las naves. Es probable que tsunamis arrasen con cientos de ciudades costeras, demostrando la magnitud de la ira de Dios hacia aquellos que se apartan de Él, desencadenando catástrofes naturales y económicas sin precedentes en la historia humana. La tercera trombeta. Al sonar la tercera trombeta, otro cuerpo celeste impactó en el continente, afectando ríos y lagos y contaminando el agua potable, haciéndola amarga. Muchos morirán por esta causa. Estas catástrofes provocarán, probablemente, que muchas personas se rebelen contra Dios. Esto nos muestra cuán difícil será arrepentirse durante la gran tribulación. Aunque habrá una oportunidad para la salvación, la mayoría se opondrá al Creador y rechazará a Jesús. La cuarta trombeta. Con el toque de la cuarta trombeta, 1/3 del sol, la luna y las estrellas fueron oscurecidos por Dios, dejando partes del día y la noche en completa oscuridad. Esto no solo sumirá partes del mundo en la oscuridad, sino que probablemente también disminuirá la temperatura global, secará cultivos y trabajos de campo, y la hambruna devastará a las personas en todas partes. Con esto, Dios demuestra una vez más que tiene poder sobre todas las cosas y que solo aquellos que se sometan a Él serán salvados de su juicio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la quinta trombeta. Justo antes de que sonara la quinta trombeta, Juan vio y escuchó a un ángel volando por el cielo, proclamando en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por las trompetas que aún están por sonar por parte de los 3 ángeles restantes! Este ángel buscaba mostrar que los juicios venideros serían aún más severos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y cuando el ángel tocó la quinta trombeta, Juan observó una estrella que había caído del cielo, relacionándola con la caída de Satanás, descrita por Jesús como un relámpago que cae del cielo. Lucas 10:18. Esto indica que Satanás y sus demonios son ángeles caídos que están en la tierra y tienen permiso para afligir a los seres humanos con sus maldades. Tras esta caída, se abrió un abismo del que surgieron langostas que atormentaron a la humanidad durante 5 meses, causando tanto dolor
que las personas buscaron la muerte como escape a su sufrimiento sin encontrarla, pues ni la muerte podría liberarlos de este tormento. Estas langostas solo afectaron a los impíos que no llevaban el sello de Dios en sus frentes. La sexta trompeta. Tras el sonido de la sexta trompeta, se liberaron 4 ángeles que estaban retenidos en el río Éufrates para liderar un ejército de 200 millones de soldados que intentarían destruir a Israel en el valle de Armagedón. Estos soldados montaban carros y usaban corazas de colores rojo, azul y amarillo, simbolizando las plagas que infligen a la humanidad: fuego, humo y azufre. La séptima trompeta. Al sonar la última trompeta, voces celestiales entonaron: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Entonces los 24 ancianos sentados en tronos delante de Dios se postraron y adoraron al Señor, mientras que aquellos mártires que murieron por su fe recibirán sus recompensas, a la vez que sus perseguidores enfrentarán la destrucción. Seguido a esto, se mostró el santuario celestial de Dios, y dentro de él la arca de su pacto fue revelada. Se producirán numerosos relámpagos y sonidos de trompetas, y habrá gran júbilo en el cielo, porque pronto Jesús vencerá a Satanás y erradicará el mal en la tierra para establecer su reino eterno. Ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento, y los impíos no podrán huir de la ira de Dios, que pronto derramará las 7 copas del Apocalipsis sobre ellos. Incluso después de la apertura de los 7 sellos y el sonido de estas 7 trompetas que mencioné anteriormente, muchos no se arrepentirán de sus pecados y seguirán alejados de la presencia del Señor. Tal como ocurrió con los egipcios, cuyos corazones se endurecieron cuando Dios envió las plagas por medio de Moisés. Éxodo 7-11. Sus corazones también se endurecen contra Dios. Por lo tanto, hermano, si aún no has entregado tu vida a Jesús, no pospongas esta decisión. El tiempo para que estos eventos ocurran se acerca cada vez más, y no es necesario que enfrentes todas estas tribulaciones que están por venir. Simplemente reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador y obedece su palabra. Amén. Desde la aparición del Anticristo y su dominio en la tierra, hasta la derrota definitiva de Satanás y el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Y si revisamos las visiones que el apóstol Juan tuvo mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, descubriremos que este libro, además de hablar sobre el fin de los tiempos con un lenguaje poético, también enumera los eventos futuros, tales como los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 6-16. Vamos a enfocarnos en esta última serie de juicios de Dios. Primero, debemos entender qué representan las 7 copas de la ira de Dios, para luego examinar lo que cada una traerá al mundo en los últimos días. En los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe la visión que tuvo de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Este pasaje revela el juicio del Señor debido a la rebelión y endurecimiento del corazón humano. Antes de las 7 copas, Dios siempre impartió juicio a los pecadores, advirtiéndoles de sus faltas y mostrándoles que aún había tiempo para arrepentirse, como sucede cuando los ángeles tocan las 7 trompetas. Pero cuando estos avisos son ignorados, entonces el Señor comienza a verter las copas de su ira. Una duda común entre las personas es sobre la diferencia entre las 7 trompetas y las 7 copas. Básicamente, las trompetas anuncian que el juicio final de Dios está próximo, mientras que las copas son la ejecución de ese juicio. Por ejemplo, con las trompetas, la destrucción afecta a 1/3 de la tierra, del mar, de los ríos, del sol y de la humanidad.
Con las copas, la destrucción es total y afecta a todo y a todos. Al inicio del capítulo 15, el apóstol Juan describe cuando vio al ángel tomando las copas junto con las 7 trompetas de Dios que completarán su ira sobre la tierra. Luego menciona un mar de cristal, desde donde todos aquellos que no siguieron al anticristo y permanecieron fieles al Señor, cantarán alabanzas al Creador. Estos fieles estarán resguardados de los acontecimientos que transcurrirán con el vertido de las 7 copas. Quienes han superado a la bestia, su representación y el número de su marca, rendirán culto a Dios mediante el cántico de Moisés y el del Cordero. Este cántico de Moisés remite a lo relatado en el capítulo 15 de Éxodo, que describe cómo los israelitas fueron liberados de Egipto al atravesar el Mar Rojo. El cántico del Cordero alude al acto redentor de Jesucristo en la cruz, representando tanto su agonía como su triunfo. Examinaremos las letras de esta alabanza. Esto ilustra que, de la misma forma que los israelitas escaparon de la esclavitud en Egipto, los fieles serán liberados de la tiranía de este mundo pecaminoso, que es castigado por las plagas divinas. Este himno es esencial para comprender las razones detrás del juicio venidero. Noten que declaman: justos y fieles son tus caminos. Esto asegura que todas las acciones futuras serán equitativas. Toda la cólera de Dios que se vertirá en las 7 copas es legítima y refleja la rectitud divina. Avanzando en el cántico, encontramos un interrogante muy profundo. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no ensalzará tu nombre? Esto plantea si alguien podría ser tan temerario que, aun conociendo la magnitud y el poder de Dios, no respete su nombre sagrado. La respuesta se desvelará durante este video. Como es característico en todo el libro del Apocalipsis, este segmento contiene numerosas alusiones a escrituras del Antiguo Testamento. Además del cántico de Moisés, las copas evocan ciertas plagas que golpearon a Egipto antiguamente. Un ejemplo es cuando el apóstol Juan observa la apertura del santuario celestial. Este santuario hace alusión al tabernáculo que Moisés estableció en el desierto, el cual albergaba el Arca de la Alianza, centro de la presencia divina con Israel. Y tras la apertura del santuario celestial, se presentaron 7 ángeles portando las 7 plagas de la ira divina. Estos ángeles vestían lino puro y resplandeciente y portaban cinturones dorados alrededor de su pecho, asemejándose a las vestimentas de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes actuaban como intermediarios entre Dios y los hombres. Esto señala que estos ángeles son los ejecutores de la ira divina. Posteriormente, se observa que el santuario se llenó de humo y nadie podía acceder a él hasta que las 7 plagas fueran ejecutadas por los 7 ángeles. Esto también nos recuerda episodios del Antiguo Testamento donde la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, haciendo imposible la entrada. Pero con el vertido de las copas, se cierra la posibilidad de arrepentimiento, ya que la ira divina está en curso y no se detendrá hasta que se cumplan los designios divinos. El santuario permanece inaccesible, es decir, nadie puede alcanzar la clemencia del Padre. En el capítulo 16 del Apocalipsis comienza el vertido de las 7 copas de la ira de Dios. Es importante recordar que afectarán únicamente a aquellos que siguieron y veneraron al anticristo. Los santos, como se relata en el capítulo 15, estarán a salvo y elevarán oraciones al Señor, mientras que la Iglesia de Cristo, desde su posición celestial, espera con expectación el retorno de Cristo a la tierra para instaurar su reinado de 1000 años. Así pues, avancemos. Descubramos las 7 copas. La primera copa. El apóstol Juan relata:
Escuché una voz potente proveniente del templo, diciéndoles a los 7 ángeles: procedan a vaciar sobre la tierra las 7 copas del furor divino. El primer ángel actuó y vertió su copa sobre la tierra, causando que úlceras malignas y dolorosas afligieran a quienes llevaban la marca de la bestia y rendían culto a su imagen. Esta primera copa se verterá sobre la tierra, y todos aquellos marcados por la bestia y leales al anticristo sufrirán llagas dolorosas e incurables. Juan describe aquí el tormento de vivir sin la gracia de Dios, un sufrimiento agudo y atroz. A continuación se describe la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa en el océano, que se tornó en sangre, similar a la de un cadáver, y toda criatura marina pereció. Este segundo derramamiento afecta la totalidad del mar, transformándolo en sangre y exterminando toda vida acuática. Mientras que con las trompetas solo una parte del mar fue afectada. Ahora la totalidad del mar sufre el impacto. Esto subraya la magnitud de la destrucción natural frente al juicio y la grandeza de Dios. La tercera copa. Al vaciarse esta copa, ocurrirá algo espantoso que sin duda infundirá terror en aquellos que optaron por no seguir al Señor. Observen lo que se narra. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas decir: justo eres, tú, el santo, que eres y que eras, por haber emitido este juicio, porque ellos vertieron la sangre de tus santos y tus profetas. Tú les has dado sangre para beber. Lo merecen. El altar también respondió: sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Esta copa se derramará sobre los ríos y fuentes de agua, que se transformarán en sangre. Los malvados que derramaron la sangre de los santos y profetas, ahora deben beber de estas aguas convertidas en sangre. Esto demuestra cuán justo es el juicio divino. Si consultas Apocalipsis 6, 9 a 11, encontrarás que cuando se abrió el quinto sello, los mártires asesinados por su fe clamaron por justicia contra sus asesinos. Ahora, con el vertido de la tercera copa, Dios atiende sus ruegos y ejecuta venganza sobre los que arrebataron sus vidas. Por ello, en el versículo 7, el ángel proclama: oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. La cuarta copa. Al vaciarse la cuarta copa, el juicio divino sobre los pecadores se intensificará aún más. Observemos lo que se relata. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le concedió al sol el poder de quemar a los hombres con su fuego. Estos fueron abrasados por el calor intenso y maldijeron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas. Sin embargo, persistieron en su negativa a arrepentirse y honrar a Dios. La cuarta copa se verterá sobre el sol y provocará que los hombres padezcan un calor extremo. Anteriormente, cuando las trompetas oscurecieron el sol, la humanidad no mostró ningún cambio de corazón. Ahora enfrentarán las consecuencias de su desdén. Ignoraron la señal divina al hacer que el sol dejara de iluminar, pero ahora deberán soportar una intensidad de calor que azotará la tierra. Este episodio revelará que, incluso bajo la ira del Señor, la gente se mantendrá obstinada. No glorificará su nombre ni rogará por su misericordia, sino que seguirán difamando a Dios. ¿Recuerdan la pregunta formulada en el Cántico de los Santos, mencionada al comienzo de este video en el capítulo 15? El cántico cuestionaba: ¿quién no temerá y no exaltará tu nombre, oh Señor? La respuesta se manifiesta ahora. Los seres humanos estarán tan perdidos en su iniquidad que, incluso bajo el peso de la reprimenda, denigrarán al Dios Todopoderoso. La quinta copa. Esta copa del furor divino se derramará directamente sobre el dominio de Satanás. Profundicemos en lo registrado.
El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue sumergido en la oscuridad. Entre intensos tormentos, los hombres se mordían la lengua y proferían blasfemias contra el Dios del cielo, a causa de sus dolores y heridas. A pesar de todo, rechazaron arrepentirse de sus malévolas acciones. Este pasaje muestra que la quinta copa afectará el trono de la bestia, que es el núcleo del poder del anticristo. Cuando este bastión de poder sea impactado, la civilización humana entrará en un estado de desesperación total y las personas se sentirán desamparadas al ver que su líder es degradado por el Señor. No obstante, una vez más, los adeptos de la bestia seguirán blasfemando en lugar de retractarse de su conducta perniciosa. A pesar de sufrir dolor, se afirmarán en su hostilidad hacia Dios. La sexta copa. La liberación de la sexta copa de la ira divina anuncia el Armagedón, cuando las fuerzas malignas de todo el mundo se conglomerarán para confrontar a Israel en Jerusalén. Este conflicto tiene como fin erradicar al pueblo judío, tratando de impedir el retorno de Cristo. Es el punto álgido de la gran tribulación, un tiempo descrito en la Biblia como tan severo que si no se abreviara, ningún fiel sobreviviría. Es el momento en que Cristo surgirá inesperadamente como un ladrón por la noche para salvar a su pueblo y aniquilar al anticristo con solo el soplo de su boca. Interesantemente, este evento evoca un relato del Antiguo Testamento encontrado en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Según las Escrituras, el pueblo de Israel sufría bajo la opresión del rey Jabín. Los israelitas estaban paralizados por el miedo, incapaces de actuar libremente debido al poder aplastante de su enemigo. Así, a través de Débora, Dios aseguró que los adversarios serían entregados en manos de Israel. Esta confrontación ocurrió también en Meguido, el mismo lugar donde se liberaría la sexta copa. En este sitio, el enemigo fue derrotado directamente por el Señor, de manera análoga a cómo Cristo vencerá al anticristo con el soplo de su boca. La séptima copa, la final de todas, describe el episodio más temible en la historia humana, conocido también como el juicio final. Miren lo que dice la Escritura. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el santuario resonó una voz poderosa del trono diciendo: «Todo está cumplido». Acto seguido, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto sin parangón. Nunca antes se había experimentado un sismo de tal magnitud desde que los seres humanos habitan la tierra. La gran ciudad se partió en 3 fragmentos y las ciudades de diversas naciones se vinieron abajo. Dios recordó a la gran Babilonia y le entregó el cáliz del vino de su furia. Todas las islas se esfumaron y las montañas se esfumaron. Desde el cielo, grandes piedras de granizo, cada una pesando unos 35 kilos, cayeron sobre la humanidad. Las personas maldijeron a Dios debido al granizo, ya que la calamidad fue extremadamente severa. Juan escuchó una voz que emanaba del santuario diciendo: «Todo está cumplido». Era la voz de Dios anunciando que el momento de concluir su ira sobre la tierra había llegado. Así, el mundo recibió la copa del vino de la ira de Dios, mencionada en Apocalipsis capítulo 14. Inmediatamente después, la gran Babilonia fue desmembrada y el imperio del anticristo se desintegró. Las ciudades y naciones fueron arrasadas, todas las islas desaparecieron, las montañas se desvanecieron y enormes piedras cayeron del cielo sobre aquellos que no sirvieron al Señor. Todo esto simboliza el terror del día del juicio divino para los pecadores. Por eso, estimado hermano y hermana, aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda para arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Solo así estaremos a salvo del juicio y de la condena eterna. En el contexto de las profecías bíblicas,
El libro de Apocalipsis ofrece una visión simbólica repleta de eventos que preceden al fin de los tiempos. Estos eventos no solo ilustran castigos divinos, sino que también reflejan un proceso de purificación y redención. La narrativa del Apocalipsis utiliza elementos catastróficos para transmitir mensajes profundos sobre la justicia y la misericordia de Dios, destacando la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos de adversidad. La figura de la bestia en el Apocalipsis, asociada frecuentemente con el Anticristo, simboliza la encarnación del mal y la opresión. Este personaje bíblico es descrito como un líder carismático que engaña a muchas naciones y pueblos para que se desvíen de Dios. La lucha entre este ente maligno y las fuerzas del bien culmina en la batalla de Armagedón, un evento apocalíptico que representa el triunfo definitivo del bien sobre el mal. La profecía de las copas de la ira de Dios, vertidas sobre la tierra, tiene paralelos en otros textos religiosos y mitológicos que también describen periodos de gran tribulación y juicio. En muchas tradiciones, estos periodos de prueba sirven para medir la moralidad y la fortaleza espiritual de la humanidad, subrayando que la fe verdadera es refinada a través de grandes desafíos. En la teología cristiana, el concepto de juicio final es tanto una advertencia como una promesa. Se advierte a los fieles sobre la necesidad de mantenerse rectos y se promete que la justicia prevalecerá. Este juicio es visto no solo como un momento de castigo, sino también como la oportunidad para la restauración de un mundo caído, marcando el comienzo de una nueva era de paz y justicia bajo el reinado de Cristo. Las descripciones de catástrofes naturales en Apocalipsis, como terremotos y tormentas de granizo, son metafóricamente ricas y ofrecen una visión del poder de Dios sobre la creación. Estos desastres naturales simbolizan el desmoronamiento de las estructuras corruptas del poder humano y la restauración del orden divino en un mundo marcado por el pecado y la rebelión. La referencia a Babilonia en Apocalipsis como receptora del vino del furor de la ira de Dios evoca imágenes de imperios antiguos conocidos por su opresión y decadencia moral. Babilonia, tanto histórica como simbólicamente, representa una civilización que, a pesar de su grandeza, cae debido a su corrupción interna y su alejamiento de los principios divinos. El simbolismo de las piedras de granizo que caen del cielo puede interpretarse como la manifestación física de la ira divina, pero también como un llamado al arrepentimiento. En la literatura apocalíptica, estos elementos dramáticos sirven para sacudir la complacencia de la humanidad, recordando a todos la soberanía y el poder de Dios en un mundo que a menudo lo ignora o desafía. Finalmente, la promesa de un nuevo comienzo tras el juicio final alienta a los creyentes a mantener la esperanza y la fe en las promesas divinas. La visión de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no hay dolor, sufrimiento ni lágrimas, refleja el deseo universal de redención y restauración, ofreciendo un consuelo profundo y un objetivo hacia el cual aspirar en la práctica de la fe. En el crudo escenario que se despliega en Brasil, la devastación y la tragedia se convierten en sombras que oscurecen el horizonte. Las lluvias torrenciales han transformado lo que una vez fue tierra firme en vastos cuerpos de agua. Las imágenes de casas sumergidas, calles inundadas y personas luchando por salvar lo poco que les queda nos confrontan con una realidad aterradora. La gran pregunta que te hago es la siguiente: ¿cómo puede un país como Brasil, donde su gente es conocida por su hospitalidad y solidaridad, estar pasando por una situación tan desoladora? Dios tiene un plan para nosotros,
En la Biblia podemos encontrar estas respuestas y muchas veces no les damos la atención necesaria. Durante los próximos minutos vas a entender cómo todo está conectado y que nada es por casualidad. El final te va a sorprender. Las noticias y las redes sociales están llenas de testimonios desgarradores y videos impactantes que muestran la magnitud de esta catástrofe. El impacto de estas inundaciones no se limita a la destrucción física. Las comunidades enteras han sido desarraigadas. El saldo trágico incluye numerosas muertes y decenas de desaparecidos, además de aproximadamente 500.000 personas sin acceso a energía eléctrica y agua potable. En el campo de la salud pública, las condiciones de vida se han deteriorado rápidamente en las áreas afectadas. La contaminación de las fuentes de agua potable y la falta de saneamiento básico han llevado a brotes de enfermedades. La proliferación de estas enfermedades transmitidas por el agua, como la leptospirosis, representa una amenaza continua para las comunidades afectadas. En medio de esta desolación surge una voz que ha resistido la prueba del tiempo, la voz de la Biblia. Entonces, comparte este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o Facebook. Nuestro deber como creyentes es difundir al máximo las enseñanzas que la Biblia nos trae. Todos debemos estar preparados. Muchas personas me están pidiendo que traiga más contenidos como este, que hacen un paralelo de los acontecimientos actuales con los eventos que la Biblia ya predijo. Si tú también quieres más, comenta abajo, yo quiero más. Solo así sabré si debo continuar o no. Durante milenios, las páginas de las Escrituras han sido testigos de los momentos más oscuros de la humanidad, proporcionando no solo consuelo, sino también sabiduría y orientación. Es en tiempos como estos que las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza y el sufrimiento humano se vuelven más relevantes y necesarias que nunca. Y si quieres estar 100% preparado para los acontecimientos que están por venir, no dudes. Haz clic ahora mismo en el enlace que está en el primer comentario fijado y asegura ya tu reserva de mi libro digital que se llama Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. El conocimiento y la fe en Dios son las únicas cosas que nadie puede quitarnos. La pregunta que muchos se hacen también es, ¿cómo encontrar esperanza en medio de una tormenta tan devastadora? Las Escrituras ofrecen una perspectiva única y reconfortante, recordándonos que incluso en los momentos de mayor desesperación, no estamos solos. La fe en Dios y en sus promesas puede ser un ancla en medio de la tempestad, brindando la fortaleza necesaria para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. En el caos y la confusión de las inundaciones, la Biblia emerge como un faro de esperanza. Las palabras antiguas y eternas contenidas en sus páginas nos ofrecen una guía y una perspectiva que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es en los momentos de mayor angustia cuando más necesitamos aferrarnos a estas enseñanzas, encontrando en ellas consuelo y dirección. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que enfrentaron dificultades extremas, encontrando en Dios la fuerza para perseverar. Por ejemplo, en el Salmo 46:1 se nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta afirmación no solo ofrece consuelo, sino también la certeza de que Dios está presente en medio de nuestras dificultades, dispuesto a ayudarnos y sostenernos. En tiempos de crisis, es natural buscar respuestas y sentido en medio del caos. La Biblia nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestros sufrimientos, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. En Jeremías 29:11, Dios nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza.
Esta promesa nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el cuidado providencial de Dios. Además de ofrecer esperanza, las Escrituras nos exhortan a actuar con compasión y solidaridad hacia aquellos que sufren. En Gálatas 6:2 se nos insta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este llamado a la acción nos recuerda que nuestra fe debe traducirse en actos concretos de amor y apoyo hacia quienes están en necesidad, especialmente en tiempos de desastre. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido testigos de la humanidad en sus momentos más oscuros. Desde las plagas del Antiguo Testamento hasta las persecuciones en el Nuevo Testamento, la Biblia registra innumerables ejemplos de sufrimiento y tribulación. Sin embargo, en cada uno de estos relatos también encontramos historias de esperanza, redención y la intervención divina. El relato del diluvio en Génesis es un claro ejemplo de cómo la Biblia aborda los desastres naturales. Dios envió una inundación para purificar la tierra de la maldad humana, pero también proporcionó una forma de salvación a través de Noé y su arca. Este relato no solo subraya la justicia de Dios, sino también su misericordia y su deseo de salvar a los justos. Génesis 7:1 dice: «Y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». La pregunta que muchos se hacen también es: ¿cómo encontrar esperanza en medio de una tormenta tan devastadora? Las Escrituras ofrecen una perspectiva única y reconfortante, recordándonos que incluso en los momentos de mayor desesperación, no estamos solos. La fe en Dios y en sus promesas puede ser un ancla en medio de la tempestad, brindando la fortaleza necesaria para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. En el caos y la confusión de las inundaciones, la Biblia emerge como un faro de esperanza. Las palabras antiguas y eternas contenidas en sus páginas nos ofrecen una guía y una perspectiva que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es en los momentos de mayor angustia cuando más necesitamos aferrarnos a estas enseñanzas, encontrando en ellas consuelo y dirección. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que enfrentaron dificultades extremas, encontrando en Dios la fuerza para perseverar. Por ejemplo, en el Salmo 46:1 se nos dice: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Esta afirmación no solo ofrece consuelo, sino también la certeza de que Dios está presente en medio de nuestras dificultades, dispuesto a ayudarnos y sostenernos. En tiempos de crisis, es natural buscar respuestas y sentido en medio del caos. La Biblia nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestros sufrimientos, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Esta promesa nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el cuidado providencial de Dios. Además de ofrecer esperanza, las Escrituras nos exhortan a actuar con compasión y solidaridad hacia aquellos que sufren. En Gálatas 6:2 se nos insta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este llamado a la acción nos recuerda que nuestra fe debe traducirse en actos concretos de amor y apoyo hacia quienes están en necesidad, especialmente en tiempos de desastre. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido testigos de la humanidad en sus momentos más oscuros. Desde las plagas del Antiguo Testamento hasta las persecuciones en el Nuevo Testamento, la Biblia registra innumerables ejemplos de sufrimiento y tribulación. Sin embargo, en cada uno de estos relatos también encontramos historias de esperanza,
redención y la intervención divina. El relato del diluvio en Génesis es un claro ejemplo de cómo la Biblia aborda los desastres naturales. Dios envió una inundación para purificar la tierra de la maldad humana, pero también proporcionó una forma de salvación a través de Noé y su arca. Este relato no solo subraya la justicia de Dios, sino también su misericordia y su deseo de salvar a los justos. Génesis 7:1 dice: «Y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En estos tiempos de crisis, es crucial recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, dispuesto a ofrecer su consuelo y sabiduría a aquellos que lo buscan. Las Escrituras son una fuente inagotable de fortaleza y esperanza, recordándonos que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre hay un camino hacia la paz y la restauración a través de la fe en Dios. La situación en el sur de Brasil es desgarradora y preocupante. Las inundaciones han devastado comunidades enteras, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Familias enteras han perdido sus hogares, sus pertenencias y, en algunos casos, incluso sus seres queridos. Es una escena desoladora que nos confronta con la fragilidad de la vida y la fuerza implacable de la naturaleza. Este desastre natural nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y las consecuencias de nuestras acciones. La deforestación, el cambio climático y la falta de infraestructuras adecuadas han exacerbado los efectos de las inundaciones, poniendo en riesgo la vida de millones de personas. En Romanos 8:22 se nos dice: «Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora». Este versículo nos recuerda que la creación misma sufre debido a la maldad humana y nos llama a actuar con responsabilidad. Además de las causas naturales y humanas, este evento también nos lleva a reflexionar sobre nuestra preparación para enfrentar desastres naturales. La falta de preparación y de sistemas de alerta temprana ha agravado la situación, evidenciando la necesidad urgente de mejorar nuestras estrategias de prevención y respuesta. En Proverbios 27:12 leemos: «El prudente ve el mal y se esconde. Los ingenuos siguen adelante y reciben el daño». Este pasaje nos enseña la importancia de la previsión y la prudencia en la gestión de desastres. Este desastre nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad en momentos de crisis. La Biblia nos exhorta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22:39, y a ayudar a los necesitados. Las inundaciones en Brasil son una oportunidad para poner en práctica estos principios, ofreciendo nuestra ayuda y apoyo a quienes han sido afectados. La solidaridad y el amor en acción son fundamentales para superar los desafíos más difíciles y reconstruir lo que hemos perdido. Las imágenes de las inundaciones en el sur de Brasil son verdaderamente desgarradoras. El agua
ha invadido calles y viviendas, llevándose consigo todo a su paso. Las comunidades, que una vez estaban llenas de vida y actividad, ahora parecen escenarios de una película de desastre, con familias enteras desplazadas y en busca de refugio. Esta tragedia ha causado una profunda tristeza y un sentimiento de impotencia entre los afectados y aquellos que observan desde lejos. La magnitud de la destrucción es difícil de comprender. Las cifras oficiales indican que miles de personas han sido desplazadas, mientras que el número de víctimas mortales sigue aumentando a medida que se llevan a cabo las operaciones de rescate. Cada número representa una vida, una familia, una historia truncada por la fuerza implacable de la naturaleza. En momentos como estos, la solidaridad y el apoyo de la comunidad son cruciales para ayudar a los afectados a reconstruir sus vidas. Las autoridades locales y nacionales están trabajando arduamente para brindar asistencia a los damnificados. Sin embargo, los recursos son limitados y la necesidad es inmensa. La respuesta a esta crisis requiere una coordinación eficaz y la movilización de recursos a gran escala. En Deuteronomio 15:11 se nos recuerda la importancia de ayudar a los necesitados. Porque nunca faltarán pobres en la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es fundamental reflexionar sobre las medidas a largo plazo para prevenir futuros desastres. La planificación urbana sostenible, la mejora de las infraestructuras y la educación sobre la gestión de riesgos son esenciales para mitigar el impacto de futuras catástrofes naturales. Este evento debe servir como un recordatorio urgente de la necesidad de estar mejor preparados y ser más resilientes ante los caprichos de la naturaleza. Las inundaciones no solo han destruido infraestructuras, sino también las vidas de quienes habitaban esas comunidades. Las personas han perdido no solo sus hogares, sino también sus pertenencias y, en muchos casos, seres queridos. Las escenas de desolación y desesperación son un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza. El impacto emocional y psicológico de esta tragedia es profundo. Las personas que han sido desplazadas se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro y la pérdida de su sentido de seguridad. La Biblia ofrece consuelo en tiempos de desesperación, recordándonos en Salmo 34:18, que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras brindan esperanza y la certeza de que no estamos solos en nuestras dificultades. En medio de esta devastación, la solidaridad de la comunidad ha surgido como un rayo de esperanza. Las personas se están uniendo para brindar ayuda y apoyo a aquellos que han sido más afectados. Las organizaciones comunitarias, las iglesias y los voluntarios están trabajando incansablemente para proporcionar refugio, alimentos y consuelo a los damnificados. Este espíritu de cooperación y empatía es un testimonio del poder del amor y la compasión en tiempos de crisis. A medida que las comunidades comienzan el largo proceso de recuperación, es crucial brindar apoyo continuo y recursos para ayudarles a reconstruir sus vidas. La recuperación no es solo física, sino también emocional y espiritual. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este llamado a la acción nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en momentos de necesidad. En tiempos de crisis, la solidaridad se convierte en un faro de esperanza para aquellos que están sufriendo. Las inundaciones en el sur de Brasil han provocado una respuesta inmediata de apoyo y asistencia de diversas partes del mundo.
La empatía y la compasión son visibles en los esfuerzos de socorro y en la generosidad de las personas que están dispuestas a ayudar a los necesitados. La solidaridad se manifiesta de muchas formas: donaciones de alimentos, ropa y dinero, así como el voluntariado en las zonas afectadas. Las iglesias y organizaciones religiosas están desempeñando un papel crucial, proporcionando refugio y consuelo espiritual a los desplazados. En Santiago 2, 15, 16 se nos recuerda la importancia de la acción. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Además de las ayudas materiales, el apoyo emocional es esencial para la recuperación de los afectados. Escuchar, consolar y brindar esperanza son actos de solidaridad que pueden tener un impacto profundo en las vidas de quienes han perdido tanto. La Biblia nos enseña a llorar con los que lloran y a ofrecer consuelo a los que están en sufrimiento. En Romanos 12:15 se nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La solidaridad no solo beneficia a los que reciben ayuda, sino también a quienes la brindan. Estos actos de bondad y generosidad fortalecen la comunidad y promueven un sentido de unidad y propósito común. En Hebreos 13:16 se nos exhorta: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La solidaridad en tiempos de crisis es una manifestación tangible del amor de Dios y de nuestra responsabilidad de cuidar unos de otros. La solidaridad en medio de la desolación nos recuerda la importancia de estar preparados y de actuar con rapidez y eficiencia ante futuras crisis. La preparación y la prevención son claves para mitigar los efectos de desastres naturales. Este evento debe servir como una lección sobre la importancia de la cooperación y la acción conjunta para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. Las cifras que emergen de las inundaciones en el sur de Brasil son impactantes y revelan la magnitud de la tragedia. Miles de personas han perdido sus hogares y muchas han sido desplazadas, viviendo ahora en refugios temporales o dependiendo de la generosidad de amigos y familiares. La escala del desastre es abrumadora y cada número representa una vida afectada, una familia que lucha por recomponerse. El número de víctimas mortales sigue aumentando a medida que las labores de rescate continúan. Las autoridades locales informan de cientos de personas desaparecidas y los equipos de rescate trabajan incansablemente para encontrar y salvar a aquellos atrapados por las inundaciones. Esta situación pone de manifiesto la urgencia y la importancia de la preparación para desastres naturales, así como la necesidad de contar con sistemas eficaces de respuesta rápida. Detrás de cada cifra hay una historia de dolor y pérdida. Familias que han perdido a sus seres queridos, comunidades que han sido devastadas y personas que se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro. La Biblia nos recuerda en Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este consuelo es crucial para aquellos que están pasando por tanto sufrimiento y dolor. A pesar de la devastación, la comunidad internacional ha respondido con generosidad y apoyo. La ayuda humanitaria está llegando a las zonas más afectadas, proporcionando alimentos, agua y medicinas. En Efesios 4:32 se nos insta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La compasión y la solidaridad son esenciales para ayudar a estas comunidades a recuperarse y reconstruir sus vidas. El estado de Río Grande do Sul se encuentra en una situación de crisis sin precedentes. Un alto porcentaje de sus municipios están afectados por las inundaciones, con miles de personas obligadas
a abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad. Las imágenes de calles transformadas en ríos y casas sumergidas bajo el agua son un testimonio del poder destructivo de la naturaleza. Las autoridades locales han declarado estado de emergencia y están coordinando esfuerzos con el gobierno federal y organizaciones internacionales para proporcionar ayuda a los afectados. La magnitud del desastre ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado y ha resaltado la necesidad de contar con infraestructuras más resilientes y sistemas de alerta temprana más eficaces. En Proverbios 19:20 se nos aconseja: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Este llamado a la sabiduría y la previsión es vital en la gestión de desastres. Las comunidades afectadas están mostrando una increíble fortaleza y resiliencia. Las personas se están uniendo para ayudarse mutuamente, compartiendo recursos y ofreciendo apoyo emocional y espiritual. Las iglesias y organizaciones comunitarias están desempeñando un papel crucial, proporcionando refugio, alimentos y consuelo a los desplazados. En Hebreos 10:24 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El impacto de las inundaciones en Río Grande do Sul nos recuerda la importancia de la solidaridad y la acción colectiva. Este evento ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y la necesidad de una preparación y respuesta más efectiva ante futuros desastres naturales. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 4:9-10: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esta enseñanza subraya la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Las devastadoras inundaciones en Brasil subrayan la necesidad urgente de mejorar la preparación y prevención ante desastres naturales. La falta de infraestructuras adecuadas y sistemas de alerta temprana ha agravado la situación, demostrando que la planificación y la prevención son cruciales para mitigar los efectos de tales catástrofes. La Biblia nos exhorta a ser previsores. En Proverbios 22:3 leemos: el prudente ve el peligro y se esconde, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La implementación de infraestructuras resistentes a desastres, como sistemas de drenaje eficientes y barreras contra inundaciones, puede reducir significativamente el impacto de eventos naturales adversos. Estas medidas no solo protegen vidas y propiedades, sino que también garantizan la continuidad de servicios esenciales durante y después de la crisis. La planificación urbana debe incorporar estrategias de mitigación de riesgos que incluyan la preservación de zonas verdes y la reforestación para controlar el flujo de agua. La educación y la concienciación de la población sobre los riesgos y las medidas de prevención también son vitales. Programas educativos que enseñen a las comunidades cómo prepararse y reaccionar ante desastres pueden salvar vidas. En Oseas 4:6, Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta enseñanza resalta la importancia de la información y la preparación en la prevención de tragedias. La cooperación entre gobiernos, organizaciones y la sociedad civil es esencial para una respuesta efectiva. La colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos pueden mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante desastres. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 4:12: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, y cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esta cooperación es clave para enfrentar los desafíos de manera efectiva. En medio de la tragedia, la empatía y la solidaridad emergen como faros de esperanza para los afectados.
La capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia es una muestra del amor cristiano en acción. En 1 Juan 3:18 se nos dice: Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta exhortación nos invita a transformar nuestra compasión en acciones concretas que beneficien a los necesitados. Las comunidades afectadas por las inundaciones han mostrado una notable solidaridad, uniéndose para ayudar a los más vulnerables. Voluntarios de todas partes del país y del mundo han acudido a las zonas afectadas para brindar apoyo. Este espíritu de colaboración y ayuda mutua es fundamental para superar la crisis. La Biblia enseña en Romanos 12:15: Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta empatía compartida fortalece a las comunidades y las ayuda a sanar. Las historias de generosidad y ayuda desinteresada abundan en tiempos de crisis. Personas ofreciendo sus hogares como refugios temporales, donaciones de alimentos, ropa y medicamentos, y la movilización de recursos para reconstruir lo perdido son solo algunos ejemplos de la solidaridad en acción. Estos actos de bondad reflejan el amor de Dios y su mandato de cuidar a nuestros hermanos y hermanas. En Mateo 25:40, Jesús dice: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. El apoyo emocional y espiritual es crucial para la recuperación. Las iglesias y organizaciones religiosas juegan un papel importante en proporcionar consuelo y esperanza. La oración y el acompañamiento espiritual pueden ofrecer una sensación de paz y fortaleza en medio del caos. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: No os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es natural que los cristianos sientan el deseo de asumir la responsabilidad de compartir las enseñanzas bíblicas con quienes están sufriendo. En tiempos de crisis, las palabras de consuelo y esperanza encontradas en la Biblia pueden ofrecer una gran fortaleza. Sin embargo, esta tarea puede ser desafiante, especialmente cuando enfrentamos posibles malentendidos y acusaciones. En 1 Pedro 3:15 se nos insta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Las Escrituras nos enseñan que hay una distinción crucial entre propagar el terror y advertir sobre eventos venideros. En Mateo 24:42, Jesús nos insta a estar preparados, ya que no sabemos el día ni la hora en que Él regresará. Esta advertencia no es para sembrar pánico, sino para recordarnos la importancia de vivir una vida en constante comunión con Dios. En tiempos de crisis, la necesidad de buscar guía y consuelo en la Biblia se vuelve aún más evidente. La fe juega un papel fundamental en la vida de los creyentes y es en momentos de prueba donde nuestra fe es verdaderamente probada y fortalecida. Encontramos consuelo en pasajes como Salmo 23:4, que nos recuerda: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos versículos ofrecen una fuente de fortaleza y esperanza, recordándonos la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a compartir estas verdades con los demás. En 2 Corintios 1:3-4 se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios.
Este mandato nos recuerda la importancia de ser canales de la paz y el consuelo de Dios para quienes nos rodean. La Biblia está llena de advertencias sobre tiempos difíciles y de cómo debemos prepararnos espiritualmente para enfrentarlos. En Mateo 24:7-8, Jesús advierte sobre los signos de los tiempos finales, incluyendo guerras, hambrunas y terremotos, indicando que estos son solo el principio de dolores. Estas advertencias no son para sembrar miedo, sino para instarnos a mantenernos vigilantes y fortalecidos en nuestra fe. A través de las Escrituras, encontramos numerosas referencias que nos exhortan a estar atentos a los signos de los tiempos y a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. En Lucas 21:36, Jesús dice: «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Este llamado a la vigilancia y la oración es crucial en tiempos de incertidumbre y crisis. La esperanza es un tema central en las enseñanzas bíblicas. A pesar de las advertencias sobre tiempos difíciles, la Biblia también nos ofrece promesas de redención